En las últimas semanas estamos viendo cómo esas caídas en bolsa están complicando el escenario tan positivo que se planteaba para este 2024 en bolsa después de llevar muchos meses consecutivos con subidas bastante importantes. Y la pregunta que se estarán haciendo ahora muchos inversores es ¿qué hacemos con nuestro dinero de cara a la última parte de 2024, ahora que parece que la renta variable tiene algún que otro riesgo, ya que como estamos viendo empieza a haber nubarrones con esa posible recesión económica, también se está hablando de posibles bajadas de tipos, tenemos dentro de unos meses elecciones en Estados Unidos y sin lugar a dudas el factor geopolítico también puede jugar un factor muy importante. Por ello, en el vídeo de hoy vamos a analizar todos estos factores y a ver cómo podríamos adecuar nuestras inversiones para quizás obtener la mayor rentabilidad posible en lo que queda de este 2024. Y al final del vídeo os voy a decir cuál ha sido en otras ocasiones la inversión estrella en un escenario como el que tenemos ahora mismo, pero que cuidado, porque a lo mejor esta vez no funciona tan bien como en otras ocasiones y esa inversión estrella acaba estrellada. Comentaré por qué pienso todo esto. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante y además tenéis cita con vuestro economista de cabecera. Antes de comenzar el vídeo quería advertiros, porque el tema de hoy va a ser las inversiones, que todo lo que vamos a ver no representa ninguna recomendación ni de compra ni de venta de todas estas inversiones. Simplemente yo os voy a dar mi opinión de lo que pienso que podría ser el escenario más favorable o menos favorable de cara a las diferentes inversiones que tenemos. Pero para nada es una recomendación ni de compra ni de venta. Ya lo sabéis, las decisiones de comprar una cosa u otra en materia de inversión las tenéis que tomar vosotros mismos, hacer vuestra propia due diligence y ya ver cuál es lo que mejor os conviene. Y ya sin más dilación, vamos con el vídeo. Bueno, pues creo que lo primero que debemos analizar son todos esos factores que tenemos ahora mismo en el entorno actual, tanto social como económico, que quizás pueden marcar también, ¿por qué no?, el rumbo tanto de la renta variable como de la renta fija, como de cualquier inversión. Es totalmente clave analizar siempre el entorno para saber qué decisión tomar a la hora de invertir. Y vamos a ir a esos puntos clave. El primero de ellos va a ser esa bajada de tipos que se espera en Estados Unidos en el mes de septiembre. Por todos los lados está apareciendo que cuando llegue esa bajada de tipos va a ser totalmente positiva para las bolsas, porque así va a liberar tensiones. Vamos a ver cómo ese aumento de los tipos de interés quizás se va a ver rebajado y eso va a liberar esa presión, esa carga que hay de la deuda y del pago de sus intereses. Pero si echamos la vista atrás y analizamos las anteriores recesiones económicas, la que tuvo lugar en el año 2000 y en el año 2007, casualmente cuando se empezaron a bajar los tipos de interés, pocas semanas después es cuando empezó esa tendencia bajista tan peligrosa en las bolsas que acabó derrumbando a los índices de forma muy cercana al 50%. Por lo tanto, cuidado, porque ahora lo que se está comentando es algo que no ha pasado en las últimas recesiones económicas. Por lo tanto, ahí quizás nos hace pensar que ojito con la renta variable. El segundo de los factores que debemos de tener en cuenta es el factor político. ¿Por qué? Porque en el mes de noviembre tendrán lugar las elecciones en Estados Unidos. ¿Y cómo podemos leer este escenario? Pues bien, hay que tener en cuenta que ahora mismo el actual presidente de Estados Unidos o su partido político lo que más le interesa es mantener las bolsas al alza o por lo menos mantener el año en positivo para que según se vayan acercando esas elecciones pueda sacar pecho y decir, fijaros qué bien lo hemos hecho. El SP500, que es el índice de referencia para todos los inversores para considerar si la economía en Estados Unidos va bien o mal. Fijaros como el SP500 este año se ha revalorizado un 10, un 15 o un 20%. ¿Eso que nos puede hacer pensar? Que es muy probable que a lo mejor antes de que veamos las elecciones en Estados Unidos no veamos caídas verticales o caídas fuertes en las bolsas. Puede haber muchísima volatilidad de cara a esos 3-4 meses que nos quedan hasta las elecciones, pero creo que va a ser muy complicado que veamos caídas importantes y borremos toda la subida que llevamos viendo en todo 2024, porque lo que les interesa es sacar pecho con esa bolsa al alza. ¿Qué es lo que pasa? Que llevábamos hasta hace un par de semanas una subida espectacular. Yo creo que era aproximadamente del 20%. Y fijaros que ahora ha caído un 5, un 6% y parece ya una hecatombe en las bolsas, pero aún así siguen esa revalorización tan importante desde principio de año. Es decir, incluso con esa caída del 5, del 6, incluso si fuera del 10%, podrían sacar pecho y decir, fijaros, la bolsa de Estados Unidos
lo ha hecho muy bien este año 2024 porque nosotros lo hacemos muy bien y somos los mejores. Por lo tanto, ahí hay que tenerlo en cuenta también porque aunque en el primer punto estemos considerando que la renta variable no lo ha hecho muy bien cuando se bajan los tipos de interés, como hay un margen muy pequeño de tiempo, quizás en esos meses veamos mucha volatilidad, es decir, prácticamente desde donde estamos ahora mismo y veamos subidas y caídas bastante importantes que quizás, luego lo veremos, podemos aprovechar en el mercado de renta variable. Y el tercero de los factores que debemos tener en cuenta es el factor geopolítico. Yo creo que es un factor que sin lugar a dudas tenemos que tener en cuenta porque provoca turbulencias en los mercados, como ya vimos con la guerra de Ucrania, como vimos cuando pasó todo el tema de Israel con Gaza, cuando empezó este conflicto en el punto más reciente que tenemos, que es cuando parece que se ha caldeado un poquito de nuevo el ambiente, y vemos que eso provoca caídas importantes en las bolsas. Pero si vemos que de nuevo se empieza a recalentar o empieza a salir en todas las televisiones algún conflicto que provoca caídas en las bolsas, que sepamos que lo que hemos visto anteriormente con estos dos conflictos que estamos viendo es que la caída es vertical, pero la subida de nuevo también es vertical, lo que cuadraría perfectamente con lo que acabamos de decir, movimiento lateral pero con muchísima volatilidad en la renta variable. Por lo tanto, eso yo creo que son los tres factores claves que debemos de tener en cuenta para este 2024. Ahora vamos a ver las posibles inversiones que tenemos, vamos a ver cuál es la que más se va a adecuar quizás al escenario actual y cuál ha sido la que en otras ocasiones se ha comportado mejor en este escenario que tenemos ahora mismo. La primera inversión y que ha sido la estrella en los últimos años es la renta variable. Y podríamos pensar que después de las caídas que hemos visto podría continuar con la tendencia alcista que hemos visto durante los últimos años. Pero hay que tener en cuenta los factores que hemos comentado. Hay una recesión que quizás está más cerca que nunca porque ya estamos viendo cómo esas tasas de desempleo en Estados Unidos se están dando la vuelta después de varios años en las que se iba reduciendo esa tasa. Hemos vuelto a ver cómo de nuevo se invierte esa tasa de desempleo y vemos cómo mes a mes continúa aumentando. Por lo tanto, cuidado, porque esta vez sí que es verdad que la recesión podría estar cerca. Y si a esto le sumamos esa bajada de los tipos de interés que anteriormente nos ha anunciado que comenzaba ese ciclo bajista de las bolsas, creo que por lo menos debemos ser precavidos con la renta variable. Eso no significa que tengamos ya que deshacernos de todas nuestras posiciones en renta variable. No, simplemente como decíamos antes, si nos enfrentamos a un entorno con muchísima volatilidad y tenemos en cuenta que no van a dejar de derrumbarse las bolsas hasta que haya elecciones en Estados Unidos, es probable que veamos caídas y subidas muy fuertes como quizás estamos viendo en la última semana y media. Por lo tanto, eso nos va a dar oportunidades quizás para comprar acciones que la han venido haciendo muy bien, acciones que son fuertes, de gran capitalización y que quizás en esos rebotes lo pueden seguir haciendo bastante bien. Y si quizás nos pilla una caída, pues a lo mejor no es tan fuerte como otros valores. Pero sí voy a hacer una advertencia aquí y en mi opinión creo que deberíamos quizás excluir ciertos valores. Los primeros de ellos son los del sector bancario. Porque en los últimos años hemos visto que todas las acciones del sector bancario lo han hecho muy bien con esas subidas de los tipos de interés. ¿Por qué? Porque van ganando un mayor margen. Pero ahora que se van a empezar a bajar los tipos de interés, puede que dejen de ganar tanto dinero. Y eso los inversores se lo pueden tomar mal y empezar a vender acciones. Es decir, el movimiento contrario que veíamos anteriormente. De hecho, con las caídas que hemos visto en las últimas semanas, algunas de las empresas que peor lo han pasado han sido las acciones del sector bancario. Por lo tanto, eso lo debemos tener en cuenta. Y también otras acciones que debemos evitar son quizás esas acciones que están muy relacionadas con el consumo. ¿Por qué? Porque es probable que en los próximos meses veamos cómo el consumo se empieza a deteriorar. Y esas acciones relacionadas con el consumo lo pueden empezar también a pasar mal. Hemos tenido un ejemplo muy reciente, hace un par de meses, o un mes creo que fue aproximadamente, del caso de Nike. Presentó resultados y ya avisó, ojito, haciendo una previsión de que se va a reducir muchísimo el consumo. ¿Qué pasó con la cotización de Nike? Que cayó en picado. Por lo tanto, cuidado también con esas acciones que están muy relacionadas con el consumo, sobre todo el consumo que es más a diario, ese consumo que también podemos evitar porque eso puede provocar que si llega la recesión se reduzca el consumo y empecemos a ver datos negativos que provoquen que las acciones empiezan a caer con fuerza. Por lo tanto, renta variable sí, pero con esas condiciones hay que evitar esos tipos de acciones y cuidado con venirnos arriba cuando veamos subidas importantes porque pueden ser simples subidas para ver de nuevo caídas, al igual que las caídas que veamos pueden ser simples caídas para ver de nuevo
rebotes. Por lo tanto, renta variable, sí, pero con cuidado. Segunda de las inversiones que quizás también se está hablando muchísimo y que hemos hecho un vídeo muy recientemente de ella, de hecho os lo voy a dejar arriba para los que queráis, lo podéis ver, que es el oro. El oro lo ha venido haciendo muy bien en el último año, año y medio. ¿Por qué? Porque se está considerando que quizás el oro lo puede hacer muy bien en un entorno en el que el euro y el dólar van perdiendo valor, porque el paradigma económico que estamos viendo durante la última década es que en el momento que se complica un poquito la situación económica, bajan de forma precipitada los tipos de interés, de forma muy importante, muy rápida, y además se empieza a imprimir mucho más dinero. Eso lo único que hace es que el dólar y el euro pierdan valor respecto al oro, y el oro acaba subiendo. Entonces, en ese escenario, el oro lo podría hacer bien, pero ahora nos vamos a centrar en lo que quedaría de 2024. Hay que tener en cuenta, y vamos a tener un ejemplo muy reciente de estas últimas semanas, que el oro en ese escenario a largo plazo lo puede hacer bien, pero en el corto plazo, siempre que ha habido tensiones de liquidez, que son las tensiones que se suelen dar en los mercados cuando comienza la caída, el oro no lo suele hacer tan bien, porque como ya veíamos la semana pasada, cuando se produjo ese margin call provocado por el carry trade entre Japón y Estados Unidos, vimos como el oro también caía y no actuaba como valor refugio. ¿Por qué? Porque cuando se tiene que vender todo, porque necesitamos dinero para cubrir esas garantías de ese dinero que nos han prestado para invertir, se vende absolutamente todo. Y si el oro está en cartera, el oro se vende también. Por lo tanto, cuidado, porque ese primer impulso de caída en las bolsas, si nos toca con oro en la cartera, puede que no lo pase bien. Veamos una queda importante, aunque sí que es verdad que luego es probable que se pueda acabar recuperando bastante bien si la solución que nos acaban dando los bancos centrales es seguir imprimiendo dinero y seguir bajando los tipos de interés al 0%, como lo hemos visto en los últimos años. En ese escenario lo acabará haciendo bien, pero eso sería ya más en el largo plazo, no de cara a este 2024. Y para acabar, vamos a hablar de la renta fija, que ha sido esa inversión estrella que siempre se ha dado en situaciones como la actual. Os voy a explicar de forma muy sencilla por qué ha sido siempre la inversión estrella. Cuando llegamos al pico de toda la subida en la renta variable, ha venido normalmente acompañado con esa subida de los tipos de interés, y a la vez esa deuda que están emitiendo los países son con unos tipos de interés con una rentabilidad muy alta. En ese escenario lo que suelen ir haciendo los inversores es ir endeudándose en cortos periodos de tiempo en renta fija, en a lo mejor 3 meses o 6 meses. ¿Por qué? Porque la perspectiva es que se sigan subiendo los tipos de interés o que por lo menos se mantengan. Porque si nosotros tenemos renta fija comprada a 10 años y lo compramos a mitad de la subida de tipos, nos vamos a perder la última subida. Sin embargo, si lo vamos haciendo de poquito en poquito, nos vamos aprovechando de cada subida. Y ya cuando nos acercamos al pico de la subida de los tipos de interés o incluso se empiezan a bajar, lo que suelen hacer los inversores es invertir a largo plazo en renta fija. ¿Por qué? Porque podríamos decir que nos estaríamos asegurando una rentabilidad muy alta que no se verá hasta dentro de muchos años, porque lo normal es que se bajen los tipos de interés y es una rentabilidad que incluso podría estar cerca de la media de la rentabilidad de la renta variable. Y hemos visto cómo en Estados Unidos la deuda a 10 años se encontraba muy cerca del 5%. Por lo tanto, ¿qué sentido tendría invertir en renta variable si ahora tenemos muchas dudas de lo que puede acabar pasando si la renta fija nos puede acabar dando un 5%? Y esa ha sido siempre la inversión estrella. De hecho, hacía otro vídeo que también os voy a dejar arriba, en el que comentaba que Warren Buffett, uno de los mejores inversores de toda la historia, era la estrategia que estaba haciendo. Estaba deshaciéndose de posiciones en renta variable, aumentando la liquidez, había reducido su posición de Apple hasta la mitad y estaba invirtiendo todo ese dinero en renta fija a un corto periodo de tiempo. Pero lo que os decía al principio, cuidado, porque esta vez lo normal es que eso funcionase bien, pero creo que el principal problema que tienen ahora mismo las economías y los países desarrollados, que son en los que principalmente estamos invirtiendo, es el problema de la deuda. Para el 99,9% de la gente no se le pasa por la cabeza que se pueda llegar a producir un impago de esa deuda. Pero hay que tener en cuenta que los niveles de deuda que estamos teniendo ahora mismo son totalmente desorbitados y el pago de los intereses de la deuda que estamos viendo en Estados Unidos va aumentando día tras día de forma exponencial. Y eso es un riesgo que quizás estamos obviando porque nos hemos acostumbrado
a que eso sea normal. Pero cuidado, porque a lo mejor lo que ahora vemos normal, dentro de unos años se dice que no se puede mantener y cambia totalmente el escenario. Porque además, si a lo que nos enfrentamos es a que hay una nueva recesión económica o que piensen que va a haber una recesión económica y bajen de nuevo los tipos de interés de forma muy importante y se imprima muchísimo dinero, hemos tenido también el ejemplo reciente de lo que ha acabado sucediendo. Hemos visto una inflación cercana al 10% en estos países desarrollados. Si nosotros estamos invirtiendo en renta fija y nos da un 5%, un 4,5%, un 4% de rentabilidad, seguiríamos perdiendo dinero. Así que cuidado con esos ciclos inflacionarios que podría provocar si de nuevo viene una recesión económica y bajan los tipos de interés, porque si ahora nos posicionamos a largo plazo en renta fija a un 4% y vivimos un periodo inflacionario con sus picos y sus valles como podríamos estar viendo ahora bastante largo, puede que a lo mejor esa inversión en renta fija no lo acabe haciendo demasiado bien. Así que bueno, creo que como mínimo deberíamos de tenerlo en cuenta para no pensar que es algo seguro. En el mundo de las inversiones para nada hay nada seguro. Y lo que ahora nos parece lo normal puede que dentro de unos años, como os decía antes, no lo sea. Y hay muchas veces que tomamos decisiones a diario. Por ejemplo, estoy escuchando hablar a muchísima gente que ha contratado hipotecas, que bueno, que ahora la contrata de forma mixta, es decir, tiene una parte fija al principio y luego variable, porque ahora la fija le va a dar un tipo de interés, va a tener que pagarlo más bajo y quizás dentro de 3-4 años, cuando ya vaya al rango variable, los tipos de interés habrán bajado mucho. Pues bueno, eso es lo que suele pasar, pero ya hemos visto también cómo esas bajadas de los tipos de interés, esa inyección de dinero en la economía, ha provocado picos inflacionarios muy altos. ¿Y por qué os digo todo esto? Porque también estoy preparando un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de esas renegociaciones de la hipoteca que también se les está planteando a muchísima gente si empiezan a bajar los tipos de interés. Vamos a ver en qué casos se podría hacer y qué necesitaríamos o cuándo nos sería favorable renegociar esa hipoteca. Así que bueno, no me enrollo más, que creo que el vídeo de hoy ya ha sido bastante completito. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Nos vemos muy prontito de nuevo.